la experiencia de recorrer la ciudad de Buenos Aires, para mí, y pensar en los lugares donde he vivido en el pasado, lugares donde he sido feliz, por ejemplo, o donde no he sido tan feliz, y ciertas zonas de la ciudad que yo recuerdo con mucha claridad y que cuando paso por allí no es lo mismo ya. Es como si esa ciudad que yo he vivido estuviera ausente, ¿no? Como si la ciudad donde uno vivió ciertos momentos muy intensos, ciertas zonas de la ciudad, ciertas esquinas de la ciudad, ciertos bares, que uno tiene asociados con el pasado, con su propio pasado, con experiencia, con amigos. Cuando vuelve por ahí, no encuentra eso ya. Eso ya no está ahí, está ausente, ¿no? Entonces, esa fue un poco la sensación, que hay muchas ciudades superpuestas y que hay una ciudad que es ausente, que es la ciudad donde uno ha vivido antes, donde ha tenido las experiencias, que han quedado fijadas en el recuerdo en relación a ciertos lugares específicos, ¿no? Entonces creo que todos tenemos en algún lugar ciudades ausentes, ¿no? Eso me interesó como desafío narrativo. Hablar de una ciudad que uno conoce bien, pero tratando de al mismo tiempo reconstruir una ciudad un poco imaginaria. Luis Cafati es un gran artista, de modo que todo lo que él me proponía eran lecturas fantásticas de la novela y muy, digamos, muy creativas en todos los sentidos. Así que estoy muy contento, desde luego. De todas las líneas narrativas que tiene la novela, que entrevera distintos registros, porque en verdad, vamos a recordar, la novela cuenta la historia de alguien que no puede imaginar posible la muerte de la persona que ama, de su mujer que está por morir, y entonces hace un pacto fáustico, una especie de pacto con el diablo, con un inventor extraño que le construye una máquina para que la mujer siga viva siempre ahí. Y de modo que la historia es la historia de esta máquina de narrar, que es esta mujer, una especie de Sherezade, porque él no prevé que él va a morir y que la mujer va a quedar eternamente capturada en esa máquina, y entonces en ese sentido es una historia muy trágica, porque es una historia de amor puesto en un lugar muy incierto, y al mismo tiempo están las historias que esta máquina cuenta, ¿no es cierto? Entonces la decisión del guión era que es cómo seleccionar en ese conjunto las historias que podían entrar en el cómic, y esa fue una decisión de Pablo junto con Luis, y yo dejé que ellos trabajaran libremente, ¿no? De modo que, como digo, en un sentido es una obra autónoma, que se puede leer sin que sea necesario conocer la novela. Digamos, admiro muchísimo la capacidad de producir expresiones con formas artísticas como el dibujo o los cómics o la pintura, pero estoy atado al lenguaje, no puedo salir de ahí, ¿no? La experiencia de la literatura, en definitiva, es una experiencia paradójica, porque uno utiliza un material que es el material cotidiano. No hay ninguna diferencia entre el material que uno utiliza cuando escribe que el material que utiliza en la vida, digamos. Mientras que en otras actividades artísticas digamos, el lenguaje está distanciado. El lenguaje de las artes plásticas o de la música es un lenguaje que tiene su propia lógica, mientras que el escritor tendría que tratar de separar su relación con el lenguaje de la relación que tiene espontáneamente en su experiencia cotidiana. Y creo que ahí es donde empieza a percibir que el lenguaje también es una realidad que tiene su propia lógica. De modo que uno de los elementos clave, me parece a mí, en un escritor, es utilizar ese lenguaje, estar conectado con el lenguaje de todos los días, con la experiencia de las conversaciones, de la plaza, de los bares, pero al mismo tiempo establecer una distinción. Y yo creo que ahí estaría la gran diferencia entre escribir y usar el lenguaje de una manera más conectado con la pura comunicación. Y los tangos no es que en un sentido están muy ligados a la ciudad de Buenos Aires, y sin ciudad de Buenos Aires no hubieran existido las letras de los tangos, pero la ciudad de Buenos Aires que aparece reflejada en los tangos no es la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad imaginaria donde la gente se pasa la noche bailando con mujeres bellísimas que cada tanto los traicionan, pero la vida es mucho más intensa, ¿no es verdad? Y ahí me parece un ejemplo de lo que imaginamos que es la literatura. La literatura no refleja la realidad, postula una realidad mucho más intensa que la experiencia misma, donde todo está definido de un modo mucho más nítido. De modo que la idea uno puede leer a la literatura como un reflejo, como un documento de lo real. Pero en ese sentido, ese uso de la literatura como un simple reflejo o documento de la realidad limita
las posibilidades. Uno puede leer el Quijote también para ver cómo era la Castilla de esa época, pero sería empobrecer el texto si uno piensa que solamente es un documento de lo que sucedía en ciertos lugares de España en un momento determinado. Entonces, ese es el vaivén de la literatura, yo creo. Por un lado está la realidad, pero esa realidad está siempre puesta en un plano diferenciado. Yo tengo algunas manías, digamos. Quiero decir con esto, para mí digamos, ¿cómo decirlo? El protocolo, la condición es levantarme temprano, no atender el teléfono, y si me levanto temprano y no atiendo el teléfono, y por lo tanto no logro un espacio sin interrupciones entre las 8 de la mañana, digamos, y la 1 del mediodía, si logro que durante ese tiempo la realidad quede, en cierto sentido, entre paréntesis, podemos decir que esas serían las condiciones para que yo pueda trabajar. Después lo que sale ahí no se puede garantizar. Dicho eso, debo decir que básicamente escribo en mi casa. Puedo tomar notas en los bares, o puedo tomar notas o escribir pequeñas situaciones en distintos momentos, pero el momento básico de la producción en general se da en un lugar que es siempre el mismo. En eso soy bastante sedentario, diría yo. Con esta especie de lectura paranoica de la vida de un escritor podríamos incluir los emails, ¿no? como una nueva amenaza como una nueva amenaza para un escritor, ¿no? Porque uno siempre está tentado de ver si han llegado nuevos mensajes de los amigos. Entonces, otro de los códigos, en mi caso, es no mirar los emails hasta después de la 1, ¿no? Tendemos a hacer las mismas cosas con menos contacto físico, ¿no? En las librerías uno puede comprar todos los libros que necesita por internet, mientras que la experiencia de ir a las librerías, encontrarse con los libreros o con los amigos en la librería, es ahí donde veo los cambios más importantes, diría yo, en la cuestión de la nueva actitud. Yo tengo una actitud muy abierta hacia las nuevas técnicas, creo que son siempre muy útiles, pero veo que afectan determinado tipo de relación personal, y creo que tendemos a la desmaterialización, porque la desmaterialización supone esta aceleración, ¿no? Entonces, en vez de ir a comprar los objetos a los lugares y revisarlos y verlos, uno mira la lista en general se mira la lista por internet y se compra. De modo que por ahí veo yo un elemento sobre el cual debemos reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de efecto produce? Se crean nuevas sociabilidades, un poco más abstractas, pero se ha perdido cierto tipo de recorrido que formaba parte de una experiencia que uno ni siquiera pensaba, sino que eso formaba parte de cosas que se hacían naturalmente. Estoy escribiendo una novela que se llama Blanco Nocturno, en la que estoy trabajando desde hace bastante tiempo. Y bueno, estoy trabajando ahora, digamos, centrado en hacer una versión final. Es una novela que sucede durante la Guerra de las Malvinas, ¿no? Su tema no es la Guerra de las Malvinas, pero la novela dura lo que dura la guerra, digamos. Es un poco el punto de partida del texto. Tratar de ver si es posible contar acontecimientos históricos muy densos, pero en sus efectos cotidianos, y no en su acontecimiento histórico mismo, porque yo creo que la historia nos afecta, aunque no estemos implicados directamente en ese tipo de situaciones. Es eso lo que me gustaría que la novela, en cierto sentido, permitiera experimentar, ¿no? Cómo uno en la vida propia cotidiana experimenta acontecimientos históricos de los cuales no es sino una figura absolutamente lateral y ajena.